Hola mis queridos, ¿cómo están? ¿Listos para un nuevo capítulo de la serie de Apocalipsis? Hoy día vamos a trabajar un tema muy interesante, la venida del reino y el rapto de la iglesia. Así es que vamos a comenzar pidiéndole al Señor que Él nos guíe y podamos entonces abrir su palabra y entenderla y por supuesto, como siempre les digo, atesorarla y poder compartirla, aplicarla en nuestra vida y compartirla con otros. Mi Señor, estamos agradecidos por poder abrir con libertad tu palabra. Mientras dure esta libertad, mientras tú nos permitas, Señor, queremos poder usar esto con responsabilidad. Queremos poder usarlo para la extensión de tu reino, de lo que tú nos has dejado, y ser personas que dan realmente mucho fruto. Y yo pido, Señor, que todo lo que estamos haciendo tenga este valor agregado de que tu iglesia, Señor, crezca, se fortalezca, se llene de esperanza, de ánimo, y podamos así, Señor, representarte como corresponde en esta tierra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis hermanos. Seguimos hoy día con los preámbulos. Así les doy tiempo de que revisen bien la serie de Daniel y la de Revelaciones, que son introducciones obligadas a lo que estamos haciendo. Hoy vamos a hablar de la venida del reino en plenitud. ¿Y por qué? Porque en las distintas miradas del cristianismo, eso es algo en que más o menos concordamos. O sea, prácticamente todas las corrientes cristianas creen que nuestro Señor Jesucristo regresará, la segunda venida. Pero eso nos da opción a este esquema que ya lo vimos en la sesión número 1, el ya y el todavía no del reino, donde está, ¿no es cierto?, esto, el todavía y no y el ya, separado por la segunda venida de Cristo. Hasta ahí estamos más o menos todos los cristianos de acuerdo. Este esquema como que nos ha dado cierta unidad. Pero aparte de eso, la verdad es que hay muchas miradas diferentes. De hecho, este esquema que yo les mostré también, donde antes del regreso de nuestro Señor está la semana 70, que divide el tiempo de la iglesia y el tiempo del reino milenial o el todavía no del reino, está esta semana 70 y al final está el regreso del Mesías. Y eso es muy importante que lo tengamos nosotros presente, pero esa es la corriente de pensamiento que yo les enseño. Sin embargo, no hay acuerdo definitivamente en todas las corrientes cristianas. Por eso es importante que hoy tengamos algunas definiciones. Vamos a comenzar hablando del milenio, esa palabra tan importante. Ustedes vieron desde ya que desde mi punto de vista, el milenio se refiere al todavía no del reino, ¿ya? Entonces, vamos a leer este pasaje de Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 7, y así vamos avanzando. Comencemos. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Ahí hay que subrayar ese 1000 años. Y después de esto, debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ahí está esta cifra otra vez. Estos que están aquí, dice que han muerto, son los mártires durante la semana 70. Hay mucho que no voy a explicar de este pasaje, porque imagínate, Apocalipsis 20, o sea, nos falta bastante para llegar ahí, pero es necesario mirar esto porque es el pasaje base donde se menciona esto del milenio, ¿ya? Estos 1000 años. Bueno, sigo viendo. Versículo 5. Versículo 5.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Ya la tercera vez que lo dice. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Hasta ahí el pasaje. Este pasaje tan importante es el que nos habla de estos 1000 años o milenio, como se ha dicho. Si creemos que esto del milenio es literal o simbólico, tiene una repercusión bastante importante en cuanto a nuestra mirada de la Biblia, del Apocalipsis en particular. Y por eso lo traje ahora a colación. Es muy importante. Básicamente, hay 3 miradas acerca de esto del milenio, y que ya te dije, es equivalente al todavía no del reino, en mi perspectiva. Pero vamos a ver que hay otras posturas, hay otras formas de verlo. Básicamente son 3 las posturas, como dije. La primera es el premilenarismo, de donde lo que yo pertenezco, es lo que yo creo. ¿Qué significa esto de premilenarismo y estos nombres que empiezan a ser un poquitito más rimbombantes? Esta postura propone que el milenio es una época literal que ocurrirá en la tierra, tal como dice la Escritura en realidad. O sea, lee la Biblia tal como ahí lo dice. Tal vez no sean 1000 años exactos, no sé, no tengo por qué ponerlo en duda, así como no tengo por qué poner en duda que el Señor dijo que creó todas las cosas, el cielo y la tierra, en, ¿no es cierto?, 6 días y reposó en el séptimo, y algunos empiezan con que no, cada día son 1000 años y qué sé yo, y la verdad es que no tenemos por qué ponerlo en duda, no hay nada imposible para el Señor. Entonces, si Él reveló que fueran 1000 años y son exactos, sea. Pero podría ser una cifra simbólica también, representativa de un período concreto, absoluto, bendecido. ¿Sí? Eso no es tan importante. El punto es si va a ocurrir o no, si existe esta época en términos literales. Como puedes ver aquí en el diagrama, después de la edad de la iglesia, que ya lo hemos dicho bastante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con la primera venida del Mesías, y después la muerte del Mesías, la resurrección, ascensión, venida del Espíritu Santo, ahí nace la iglesia. Todo este periodo termina con la semana 70, el cual, esa semana, termina con el regreso de nuestro Señor. Ahí está. Y el reino milenial, estos 1000 años, o el todavía no del reino, vienen después de la venida del Señor Jesús. ¿No es cierto? Y ahí es donde primero es atado Satanás al comenzar el milenio y después es desatado, tal como leímos. Después de eso vendría la nueva creación. Entonces, como la venida del Señor Jesús ocurre antes del milenio en esta postura, entonces se llama premilenial o premilenialismo. Se habla de la venida del Señor. Cuando ocurre antes, premilenio. ¿Me sigues? La venida de Cristo en esta postura será una venida para juzgar, para imponer su reino, este reino precisamente de los 1000 años. Por supuesto tiene una mirada futurista de las profecías bíblicas. Esta postura piensa que en efecto muchas cosas se han cumplido y tenían un primer significado para los receptores originales, pero mucho espera todavía para el cumplimiento futuro. Por eso se habla de una mirada futurista. Pero por supuesto, si uno exagera esto, bueno, se han propuesto todo tipo de posturas de sectas milenaristas, en el sentido de que empiezan a predecir cuándo será el regreso, cómo será, y un montón de otros detalles, que produce finalmente un ambiente sectario. De esta postura claramente se ha producido esa situación, pero es porque se ha exagerado o se ha malinterpretado o derechamente distorsionado algo. Pero la postura premilenarista dista mucho de ser sectaria, simplemente trata de ver el texto en términos literales.
La mayor parte de América Latina cree esto, ¿sí? ¿Y por qué será? Básicamente porque los misioneros, mayormente norteamericanos, que llegaron a evangelizar Latinoamérica ya desde hace un siglo, eran en general premilenaristas. Entonces ellos pusieron esa enseñanza en nuestro continente y es lo que ha quedado. Entonces para la iglesia latinoamericana, la iglesia evangélica, es muy natural hablar de esto, incluso del dispensacionalismo, que es una de las ramas del premilenarismo, y ahí te recuerdo esto: todos los dispensacionalistas son premilenaristas, pero no todos los premilenaristas son dispensacionalistas. Y si puedes repetir este trabalengua, ya te felicito. Pero el punto es que lo recuerdes, de qué se trata, ¿ya? Premilenarismo es el milenio viene después de la venida de Cristo, o la segunda venida de Cristo es premilenio. De eso se trata, ¿ya? Una siguiente postura que es muy antigua también y que te voy a decir en qué tipo de iglesias se cree, es lo que se conoce como amilenarismo. Amilenarismo, o sea, no hay milenio. ¿Por qué dicen que no hay milenio? Porque fundamentalmente, como muestra el gráfico el milenio es la época de la iglesia, es toda la época de la iglesia. Y por tanto no esperamos un milenio posterior. Entonces hay una primera venida del Señor, hay una segunda, y todo el resto es la época de la iglesia. Y no esperamos nada más, no hay nada después, sino el estado eterno. Por lo tanto, todas las promesas que tienen que ver con una época, un reino glorioso de Jesucristo en la tierra, o del Mesías, y donde se cumplen todas las promesas hechas al pueblo de Israel, esas, según esta postura, son simplemente simbólicas y se cumplen en la iglesia. No se espera nada para el futuro, no hay un reino terrenal literal y tampoco nada que le espere a Israel. Pero como te dije, eso significa transgredir un montón de promesas del Señor que están bajo juramento. Y cuando Dios dice algo, Él lo cumple. Entonces, a mí me cuesta muchísimo entender que las personas que creen esto verdaderamente se dan una especie de vuelta carnero en la interpretación y transforman de pasar de interpretar la Biblia literalmente a simbolizar todo. Todo es símbolo, todo significa esto o significa aquello, pero ya nada es literal. Y eso complica muchísimo la interpretación porque queda al arbitrio de cada exegeta, de cada intérprete, cuándo es literal y cuándo es simbólico. Y esa no me la trago. Entonces, según esta postura, la iglesia tiene autoridad sobre Satanás, la cual fue ganada en la cruz de Cristo. Y por eso Satanás quedó atado y por tanto no molesta más. La verdad es que la iglesia sí tiene autoridad sobre Satanás y los demonios, claro que sí, por la victoria de Jesucristo en la cruz, y Él nos delegó esa autoridad sobre todo espíritu inmundo. Pero eso dista mucho de creer que Satanás esté atado. Cualquiera que vea este mundo se da cuenta claramente que Satanás y sus demonios no están atados. Así que, mis queridos, es una mala interpretación de que esta promesa milenial de Apocalipsis 20 que leímos con toda claridad se haya verificado completamente en la época de la iglesia. La autoridad sí, atado no, por ningún motivo. Todo lo prometido, como dije, en el Antiguo Testamento se ha cumplido en la iglesia y por tanto desaparecen las esperanzas de Israel. En el fondo no eran nunca promesas literales, sino promesas simbólicas que se verifican en todo creyente en toda época. Y eso ha producido también una interpretación muy equívoca del Antiguo Testamento, haciéndonos ver cosas que valían dentro del pacto mosaico y que no están prometidas para el pacto nuevo y viceversa. Y ese enredo que produce este tipo de interpretación hace al mismo tiempo que la predicación provoque un enredo en el entendimiento de la gente. Así que créeme esto, hay mucha tela que cortar en este asunto y cualquiera de estas posturas no da lo mismo. ¿Quiénes creen esto? Básicamente las iglesias más antiguas, las iglesias históricas. Son las iglesias, por ejemplo, de corte reformado o calvinista, donde están los presbiterianos, los anglicanos muchas veces,
también los metodistas, ¿verdad? La Iglesia Católica está dentro de estos en su postura oficial de escatología. Los luteranos también. Ahora, claramente hay excepciones. Hay muchas personas dentro de estos grupos que pueden creer otra cosa, pero así como confesión global, general, es lo que te estoy diciendo. ¿Me sigues? ¿Vamos bien hasta aquí? Premilenarismo, amilenarismo. Y la última postura, la tercera, es la que se llama postmileniarismo. Obviamente el pre, a y post tiene que ver con la venida de Cristo. Pre es que la venida de Cristo viene antes del milenio. A significa que no hay milenio. Entonces la venida de Cristo obviamente viene después, porque el milenio es la iglesia. Postmileniarismo significa que la venida de Cristo viene después de la época milenial. Ahí la ves, ¿no es cierto? Viene después. Y esta época milenial, fíjate, la colocan dentro de la época de la iglesia, que es toda esta, pero la diferencian de la época general de la iglesia. Es como un espacio aparte, donde de pronto se cumplen todas las promesas, se producen grandes avivamientos, conversiones masivas, que tienen que ver con el trabajo de la iglesia sistemático. Y eso ha dado pie a pensar que esta teología, o a decir que esta teología es una teología optimista o triunfalista. Porque por el trabajo de la iglesia se logra en última instancia llegar a una época milenial. En otras palabras, la iglesia trabajando arduamente como lo hacemos siempre va a lograr finalmente llegar a todas partes del mundo, producir por un avivamiento del Espíritu Santo, pero gracias al trabajo de la iglesia, unas conversiones masivas y finalmente estará todo tan bien hecho, tan bien preparado que en ese momento vendrá Cristo Jesús por nosotros. Esta mirada fue muy famosa a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, en una época en que la humanidad se veía muy próspera, la revolución industrial, había tremendas desigualdades, pero los que tenían plata y la ciencia avanzaba, todo se veía muy, muy bonito, para algunas personas, claro. Eso influyó, por supuesto, en la teología, pero claro, con las dos terribles guerras del siglo XX, eso se desprestigió y se fue bastante para abajo esta mirada. Sin embargo, hoy se ha resucitado bastante esta postura, principalmente en muchas iglesias de corte carismático, que han hecho muchísimas profecías acerca de tiempos que vienen, donde hay grandes avivamientos y donde hay grande cantidad de conversiones, y la iglesia finalmente llenará la tierra y será un avivamiento general del mundo antes del regreso del Señor Jesús. Bueno, la verdad es que yo predico también que creo que habrá un avivamiento general para la iglesia. Pero a diferencia de estas posturas, yo creo que ese avivamiento será a causa de la gran presión que habrá sobre la iglesia. Tiempos de dolor, tiempos de sufrimiento, el principio de dolores de parto que nos mencionó el Señor Jesús en Mateo 24. Antes de comenzar, o durante incluso la semana 70, gran cantidad de conversiones a pesar de las persecuciones, sufrimiento y muertes. O sea, iglesia de catacumbas, iglesia perseguida. Y que históricamente, cuando la iglesia es perseguida, crece. Entonces sí espero un avivamiento, pero en condiciones muy diferentes que las que se proclaman en estas profecías, si es que son verdaderas, llamémoslas profecías o pseudo profecías, en mi opinión, de estos avivamientos casi extraordinarios, postmilenaristas, que se están hablando hoy en día. ¿Me sigues? ¿Qué más podemos decir? En el premilenarismo, que es la postura que yo enseño, y por eso te lo digo ahora, para que entiendas qué es lo que estoy diciendo y para dónde voy, esta mirada cree en un rapto o en un arrebatamiento, son sinónimos, de la iglesia, ¿ya? Un rapto o arrebatamiento de la iglesia. Otra cosa que los amilenaristas y los postmilenaristas no creen necesariamente, sino que la mayoría dice que este arrebatamiento corresponde a la reunión de la iglesia
con el Señor Jesús cuando Él regresa en la segunda venida. Entonces hacen básicamente que el arrebatamiento y la segunda venida sean la misma cosa. En el premilenarismo, no creemos eso, sino que el arrebatamiento es otra cosa, algo diferente. Y en esta postura del arrebatamiento, el Señor Jesús no nos dejó, lamentablemente, un dato muy concreto, suficientemente claro para saber cuándo ocurrirá. Y por lo tanto, dentro de esta postura premilenarista, se han propuesto estas que te estoy mencionando acá. En primer lugar, pretribulacionista. Significaría este rapto antes de que comience la tribulación. Medio tribulacionista. Significaría que el rapto ocurre en la mitad, o sea, antes de la gran tribulación, que es la segunda mitad de la semana 70. ¿Me sigues? Y también hay otros que han propuesto un rapto o arrebatamiento post-tribulacionista, o sea, al final, después de la semana 70, o al terminar, poco antes de la segunda venida de Cristo, pero siempre es antes, ¿ya? A diferencia de los otros amilenaristas y postmilenaristas que prácticamente lo juntan, aquí sí hay una diferencia, mucho menor, por supuesto, que en el caso del rapto pre o medio, ¿ya? También se ha propuesto la posibilidad de varios raptos parciales durante, ¿no es cierto?, durante la semana 70. Es atractivo pensar de esa manera, pero la verdad es que no tenemos ninguna afirmación bíblica como para pensar así, y por lo tanto la menciono simplemente, pero no la sostengo. Mi opinión es que el rapto o es al principio, antes de comenzar la semana 70, incluso, creo yo, antes de que se establezca el pacto del anticristo con Israel y se reconstruya el templo, es una posibilidad, o en la mitad. Mire, tradicionalmente yo siempre pensé que iba a ser la primera, al principio. Y todavía creo que la mayor cantidad de argumentos están hacia acá. Pero con el tiempo, viendo el estado de la iglesia y las promesas bíblicas, y sobre todo el llamado a ser fieles, a ser íntegros, a resistir hasta la muerte que hay en Apocalipsis, como estudiamos con bastante detenimiento en la serie de Revelaciones, cada vez me voy inclinando más por un rapto medio tribulacionista, anterior a la gran tribulación, pero que la iglesia va a tener que pasar algo de esto. Y te voy a explicar por qué. Algunas personas han criticado el sistema diciendo que nosotros hablamos de un rapto antes de que comience todo, porque en el fondo queremos evitar el sufrimiento, no queremos pasar por nada de esto, entonces que el Señor Jesús venga y nos rescate lo antes posible. Por supuesto, a nadie le gusta sufrir y estamos en una sociedad que huye del sufrimiento y lo único que busca es el placer y pasarlo bien y estar tranquilos. Pero no es esa la razón. La razón tiene que ver con lo que el Señor mismo ha dicho. Él habló, por ejemplo, de que en la época del ya del reino, el sufrimiento es parte de esto, nos acompaña como la esencia de la vida de la iglesia. No es que le guste que suframos, pero es parte de la vida. Dice en Juan 6, 16, 13, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice con toda claridad, en el mundo tendréis aflicciones, como decir, mire, de esto no se van a poder zafar, porque si ustedes son de mi reino, y mi reino se opone a los reinos de la tierra, y están siempre en oposición, siempre en conflicto, entonces es obvio que ustedes van a ser parte del blanco de ataque de los reinos terrenales. Así que no se engañen, en el mundo tendréis aflicción. El apóstol Pablo dijo en Romanos 8:36, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Esa es la realidad de la iglesia, eso es lo que el Señor profetizó a través de Pablo, por ejemplo, en Romanos, y es lo que él mismo dijo en Juan 16. Así que no le sacamos el cuerpo al sufrimiento.
Si el rapto ocurre antes de que empiece la tribulación, le daremos gracias al Señor por habernos rescatado por su gracia. Si ocurre en la mitad, le daremos gracias por habernos rescatado antes de que comience lo peor. Y si nos permite pasar todo, le daremos gracias porque Él nos dará la gracia, la autoridad, el poder para vivir ese tiempo de aflicción y pasar incólumes y pasar con el testimonio en alto y dar un buen testimonio de nuestro Señor hasta el final, incluso teniendo que padecer por Él. Eso es el cristianismo. Y si tú estabas pensando que el cristianismo es un club donde te enseñan a vivir bien y entonces es mejor que no hacer nada y ahí enseñan bien a los hijos y le enseñan bien a tus hijos cuando se van a casar y entonces el pastor nos aconseja cuando tenemos problemas, eso no es el cristianismo. Eso es simplemente el valor agregado, el plus. Pero el cristianismo es convicción, es pasión, es aferrarse a Cristo, es representar a Cristo incluso a costa de la vida. Eso es. Ahora bien, hablemos un poco del vocabulario del arrebatamiento para mostrar en particular que no se puede hacer esta identidad de la segunda venida de Cristo con el arrebatamiento. Tanto los amilenaristas como los postmilenaristas creen que el arrebatamiento es otra forma de hablar de la segunda venida, pero de hecho el vocabulario es diferente. Para el arrebatamiento se usa la palabra harpazo. Ahí está se debe pronunciar como una J. En griego es un espíritu rudo, no voy a meterme a explicar qué es eso, pero se debe pronunciar más bien como una J, harpazo. Y significa arrebatar o trasladar, ¿verdad? Y se diferencia en la Biblia de las palabras que son las que se usan para la segunda venida de Cristo, que son fundamentalmente parusía, significa venida, llegada o presencia, epifaneia, ¿no es cierto?, que significa manifestación, y apocalipsis, de donde viene la palabra apocalipsis, que significa revelación o manifestación. Esas son las palabras, el vocabulario del arrebatamiento. Así que veamos ahora, ¿no es cierto?, qué va a ocurrir en el arrebatamiento, porque eso es un tema tan importante para la iglesia. Ya te dije que no podemos saber exactamente cuándo, si es al principio, en la mitad o al final de la semana 70, porque no nos dio cronológicamente el Señor datos tan precisos. Lo único que podemos saber es que sí ocurrirá. Y cuando ocurra, van a pasar 5 cosas. O mejor dicho, hay 5 situaciones, 5 cosas que nos recomienda el Señor saber, mantener en perspectiva y atesorar. La primera es que va a ocurrir el regreso del Señor y con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, el Señor llamará a su iglesia. Junto, o un poco antes, mejor dicho, en segundo lugar, vamos a tener una resurrección masiva. Importante eso. En tercer lugar, se produce el arrebatamiento propiamente dicho y junto con él una transformación de todas las personas. En cuarto lugar, una reunión de todos los que seamos arrebatados, si es que nos toca a nosotros ser la generación que experimente eso. Una reunión con el Señor en el aire y con nuestros antepasados que por supuesto hayan experimentado o formen parte de este evento, porque no toda la humanidad formará parte de esto. Y en quinto lugar, nos dice el apóstol que esto sirva de esperanza para el presente, que lo comuniquemos, y por eso seguramente lo has escuchado muchísimas veces en los funerales, porque es una palabra clásica para producir esperanza, para entregar ánimo, esperanza, especialmente frente a lo inexorable que es la muerte. Nos dice entonces, usen estas palabras de esperanza para animarse los unos a los otros. Leamos el pasaje clásico de 1 Tesalonicenses, capítulo 4, del versículo 13 hasta el 18. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Hasta ahí un momento. Nos está hablando con claridad, ¿verdad?, de que no quiere el apóstol que ignoremos esto, porque es de gran importancia para la iglesia. No entender las cosas futuras es una pérdida para nuestra espiritualidad. Negarlas o creer que son demasiado difíciles y por lo tanto dejarlas fuera de nuestro estudio, de nuestra conversación, de la predicación de la iglesia, es un terrible error. El apóstol Pablo dice, esto produce la ignorancia produce desesperanza, mientras que saber estas cosas produce mucho ánimo, produce muchas ganas. En primer lugar nos dice que nosotros no vamos a no vamos a preceder a los que durmieron. Ya veamos del versículo 16 en adelante. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Primero, ahí está la palabra anistemi, para resucitar, que significa levantar, poner de pie a alguien, resucitar, por supuesto. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Y ahí está la palabra harpazo, ¿no es cierto? Que es apoderarse de arrebatar, raptar, trasladar, ¿ya? Seremos arrebatados entonces juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Te cuento que la palabra harpazo, arrebatamiento, aparece 13 veces en el Nuevo Testamento. ¿Y qué significa? Por ejemplo, se usa para el caso en que Felipe fue arrebatado, fue trasladado por el Espíritu Santo cuando estaba cerca de Gaza y lo llevó hasta Cesarea. Ahí se usa la palabra harpazo, así que nos da una idea de lo que significa. Es tomar de repente, sacar, arrebatar y trasladar, ¿ya? También se usa, por ejemplo, cuando Pablo describe ese viaje extraordinario que hizo al tercer cielo, donde recibió revelaciones extraordinarias. Se usa la misma palabra. Él fue llevado, arrebatado al tercer cielo, harpazo. ¿Me entiende? Eso es la idea, lo que va ocurriendo. Vamos viendo las 5 cosas que ya te mencioné, ¿no es cierto? El regreso, la resurrección, el arrebatamiento, la reunión y la esperanza. Vamos viéndola con un poquito más de detalle porque nos va a hacer muy bien. Aquí está este pasaje de 1 Corintios 15, pero no quiero verlo todavía. Vamos a regresar a Tesalonicenses. En primer lugar, el regreso de Cristo dice que va a ser con trompeta de Dios. Y eso equivale a la fiesta de las trompetas que se menciona en Levítico 23. Y es una profecía, es una predicción tan preciosa de lo que ocurría el primero del mes de Tishri, anunciando la venida del Yom Kippur. Mira, no puedo meterme mucho más en esa fiesta extraordinaria. Te recomiendo mucho los audios que hice y las presentaciones sobre las fiestas de Israel. Si me lo pides, si me mandas un correo, de verdad te las mando gratis. No hay nada que pagar. Pero son preciosas la forma profética en que a través de las fiestas se anuncian estas cosas. La trompeta aquí, la fiesta de las trompetas, anuncia esta trompeta. Se produce entonces la resurrección y el traslado. ¿De quiénes? De muertos en Cristo. O sea, de todos los cristianos muertos desde el día de Pentecostés en que nació la iglesia hasta el día en que ocurra el arrebatamiento. Y esto es parte de la primera resurrección, como nos mencionó
Juan en Apocalipsis capítulo 20. Bienaventurados los que formen parte de la primera resurrección. Esta que viene aquí en Tesalonicenses es parte de esa primera resurrección. Guárdalo en el tintero, vamos a hablar de eso otra vez. Veamos este pasaje de 1 Corintios porque nos da un dato interesante en esto que es el arrebatamiento. Nos dice: he aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y esa es una palabra muy importante. Es la palabra alazo, que significa hacer diferente, cambiar o transformar. ¿Ya? Todos seremos transformados en un momento. Palabra muy linda también. Esa palabra momento significa átomos, o es la palabra griega átomos, que después llegó a ser nuestra palabra átomo, o sea, una partícula muy muy pequeña. Y momento en griego significa precisamente eso, algo indivisible, lo más pequeño de lo pequeño, o sea, es realmente en un instante, quería decir Pablo. Por eso después lo explica como en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, otra vez menciona lo mismo que él dijo en 1 Tesalonicenses, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. Ahí está la palabra egeiro, que no es la misma de antes, que era anísteme. Aquí es egeiro, que significa levantar, despertar, como alguien que está haciendo tuto, ¿no es cierto? Y lo despertamos y lo levantamos. Y vamos a ser resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Otra vez habla de la misma palabra. Es decir, el mismo apóstol, Pablo, primero en Tesalonicenses, ahora en Corintios, nos habla del mismo evento, pero enfocando cosas un poco diferentes. También habla de que el rapto y la resurrección masiva, pero nos enfoca acá que aquellos que estemos vivos en ese momento seremos transformados, porque nada corruptible entra al estado eterno que viene ya después de esto, o sea, a la presencia de Dios. Tiene que ser transformado el cuerpo de los mortales que suban en el arrebatamiento, así como aquellos que son tomados de la tierra, son juntados, ¿no es cierto? Y todo ello queda en un cuerpo nuevo, incorruptible, para la vida eterna que les espera. ¿Me sigues? Entonces ocurre esto, el regreso de Cristo, la trompeta, se levantan los muertos en Cristo, se produce el arrebatamiento y la transformación que estamos viendo acá. Se produce la reunión con el Señor Jesús en las nubes y por supuesto con todos aquellos que participen en eso, y vamos a ver a nuestros parientes que hayan sido creyentes, que hayan estado muertos en Cristo o que sean arrebatados junto con nosotros. Así que es un momento glorioso, pero como he dicho muchas veces, también es un momento en cierta manera triste por todos los que no estarán presentes. Y eso, claro, entristece el corazón. Pero también debe animarnos, mientras hay tiempo, para buscar uno más, para intentarlo, aún con nuestros familiares más porfiados, para que ellos también disfruten de este momento y gocen de la esperanza que nos da este pasaje extraordinario. Aquí hay un pasaje muy importante también, Apocalipsis 3:10. Ya lo prediqué cuando estábamos en la serie de Revelaciones. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar, ¿no es cierto?, a los que moran sobre la tierra. Te guardaré de. Aquí es una palabra en griego que es la palabra ek. Y esta conjunción es importante porque ek significa de, se traduce de, pero fundamentalmente se usa más bien como de no estar adentro. O sea, al juntar la palabra ek con la palabra prueba, que es la palabra peirasmos, que significa poner a prueba, como lo que se hace con un metal, ¿verdad? Calentarlo, templarlo, etc. Eso significa básicamente impedir que se entre a. No es guardar dentro de. No tiene esa connotación, no sería
tan correcto traducirlo de esa manera, aunque el ek solo significa de, ¿ya? Pero por la manera en que se usa, tiene más esta connotación de impedir entrar a. O sea, para dejarlo más claro, ek significaría algo así como sacar a alguien de la piscina o impedir que alguien entre al agua de la piscina. En este caso significaría impedir que alguien entre al agua. No es que te voy a sacar de dentro del agua, sino que te voy a sacar o voy a impedir que entres al agua. Y esto es muy importante porque este pasaje que fue dado a la iglesia de Filadelfia es una promesa de que la iglesia fiel, el remanente fiel que está representado por Filadelfia, no va a entrar a la tribulación. Y por eso yo tengo convicción de que esto va a ocurrir, ya sea antes de que comience la gran tribulación, o sea, en la mitad de la semana 70, o antes de que empiece siquiera la tribulación, antes de la semana 70. Por eso no creo que sea post-tribulación, pero sí en la mitad o al principio. Esta promesa para mí es extraordinariamente importante. ¿Quiénes van a participar en el arrebatamiento? Una pregunta sumamente importante. ¿Me toca? ¿Seré yo parte de esto? Como dije, las dos opciones con las que yo concuerdo es que el rapto sea antes o en la mitad de la tribulación, ¿no es cierto? Ya lo vimos esto en Apocalipsis 3:10. Pero fíjate, en Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Jesús hace aquí una advertencia muy importante. En primer lugar, habla de elección, o sea, nos enfatiza que esto tiene que ver con gracia. Así como somos salvos por gracia, también vivimos por gracia, consumimos gracia y seremos arrebatados por gracia. Y nos espera un futuro eterno por gracia, no por mérito, de ninguna manera. Entonces no es que sean raptados los bien portados, porque eso sería una forma de mérito. Y tendría que aplicarse lo mismo para los que resuciten. ¿Quiénes van a resucitar? Todos los que se hayan portado bien en su vida y los demás se van al infierno o van a tener un juicio aparte, o qué va a pasar con ellos. No, aquellos que realmente tienen a Jesucristo en su corazón, que de verdad lo recibieron, van a ser resucitados si ellos murieron antes de la venida de Cristo. Y los que estén o estemos vivos cuando venga el Señor en el rapto, en el arrebatamiento, también seremos llevados por gracia, no por el comportamiento. Sin embargo, ¿cómo saber quién es quién? ¿Cómo saber quién ha recibido genuinamente a Cristo y quién no? El mismo pasaje lo dice. Si bien el Señor nos ha elegido por gracia y nos da esta invitación que nosotros recibimos por gracia por medio de la fe, y entonces nos apropiamos de ello, la marca de un verdadero creyente es el fruto. Para que vayáis y llevéis, dice, fruto, y vuestro fruto permanezca. No es asunto de simplemente recibir a Cristo y sentarme en los laureles. El que hace eso, mis queridos, probablemente nunca lo recibió, porque recibir a Cristo significa ser transformado a su imagen, y eso no te puede dejar quieto. El Espíritu Santo verdaderamente habitándote jamás te va a dejar quieto. Por eso son las parábolas del Señor, precisamente las que ya hemos visto, parábolas que hablan de oportunidad, de vírgenes prudentes e insensatas, de hombres que aprovecharon los talentos que se les dio y hombres que los desperdician. ¿De quién? ¿A cuál nos parecemos nosotros? ¿Quién soy yo en este esquema? Mira, yo tengo que evaluarme a mí mismo, yo tengo que juzgarme, no es el Señor el que va a venir a increparme, simplemente será un hecho cuando Él venga, si yo participo o no, por el fruto. Pero el fruto no es mérito, sino la marca de que yo soy genuino o no lo soy. No hay algo intermedio.
no es medio convertido, no es creyente nominal o a mi manera. Ellos no son. Y el tiempo de la semana 70, precisamente en mi perspectiva, es una oportunidad, la última para aquellos que han sido toda la vida creyentes tibios, creyentes nominales o a mi manera, para que finalmente entiendan que nunca fue a nuestra manera, sino solamente a la manera de Cristo, y aprovechemos ese tiempo para poder entonces dar fruto. La resurrección, un tema bien importante que siempre me preguntan, y quiero aprovechar, y no voy a dar demasiadas explicaciones. Aquí está este cuadro, disfrútalo, míralo con cuidado, revisa los pasajes. Apocalipsis 20 nos habló de 2 resurrecciones. Bienaventurado el que participa en la primera, porque la primera resurrección es para vida eterna. Mal el que participa en la segunda, porque la segunda es de los inconversos, para juicio. ¿Se ve? Pero la primera resurrección está en realidad dividida en 6 resurrecciones. Se define resurrección como aquella de una persona que es vuelta a vivir para no morir jamás. Entonces, no se refiere, por ejemplo, a la resurrección o resucitación de Lázaro, que hizo nuestro Señor Jesús, porque Lázaro tuvo que volver a vivir, a morir, quiero decir, tiempo después. Eso no es. Tampoco la del joven, ¿no es cierto?, de la viuda de Naín, que el Señor resucitó. Eso es una resucitación. Tampoco los del Antiguo Testamento, como los milagros que hicieron Eliseos y Elías, ¿no es cierto? Ellos también resucitaron personas, pero volverían a morir. Por lo tanto, no se refiere a esto. Esta primera resurrección comprende, en primer lugar, la del Señor Jesús. Esa es la primera, la primicia. Pero junto con él, o poquito después de él, resucitaron un montón de santos, dice Mateo 27. La tercera es precisamente todos los que murieron con Cristo o en Cristo, en Cristo, por lo tanto son cristianos genuinos, desde el día de Pentecostés hasta el día del arrebatamiento, y es lo que menciona Tesalonicenses y Primera de Corintios. Esa es la resurrección masiva, la gorda, la grande. Pero también hay una resurrección de 2 testigos en Apocalipsis capítulo 11, esa es la número 4. También hay una resurrección al final de la semana 70 de todos los mártires que mueren en Cristo durante la semana 70. Esa es otra. Y finalmente están todos los creyentes del Antiguo Testamento, que menciona, por ejemplo, Daniel capítulo 12, como lo vimos en su momento, y que van a resucitar también antes de que comience el milenio. Es esa número 6. 6 resurrecciones que están comprendidas en la primera resurrección. Pero hay una séptima que corresponde a lo que se llama en general la segunda resurrección, y es de todos aquellos inconversos que van a ser resucitados para el juicio del gran trono blanco. Y voy terminando el pasaje de hoy para hablarte de qué es lo que va a pasar con la iglesia cuando sea raptada. La Escritura nos dice que la semana 70 es un período muy importante, pero en el cual no va a estar la iglesia, en el caso de que seamos raptados antes, o vamos a participar en la primera mitad, en el caso de que seamos raptados en la mitad, ¿ya? Pero el tema del rapto es lo que la Escritura llama el tribunal de Cristo. La iglesia va a participar en un tribunal que equivale a vestir a la novia para el encuentro con el novio, porque cuando venga la iglesia ya vestida y ataviada para las bodas del Cordero, entonces vendrá junto con Cristo en la segunda venida, y todo lo que viene después, que es el todavía no del reino o el milenio, corresponde a la fiesta de las bodas del Cordero. O sea, imagínate la mansa fiesta que vamos a tener con el Señor Jesús por 1000 años. Es algo extraordinario, pero esto es lo que ocurrirá con la iglesia después del rapto. Mientras ocurre todo la debacle, todo el desastre de la semana 70 o de la mitad de la semana 70, si es que somos raptados aquí en la mitad. Estas otras flechas no corresponden a raptos, sino los mártires
que mueran durante la semana 70, especialmente en la última mitad, y que sus almas van a la presencia de Dios, igual que cualquier creyente hoy cuando muere, sus almas van a la presencia de Dios y sus cuerpos esperan para ser resucitados aquí, al final, junto con todos los santos del Antiguo Testamento. ¿Me sigues? Mira este pasaje que habla del tribunal de Cristo. 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Romanos 14:10 también habla de lo mismo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Esto es muy importante. O sea, Pablo lo enfatiza en gran manera. Y el mismo Pablo, en 1 Corintios capítulo 3, versículos 10 al 15, nos habla de cómo se desarrolla este juicio para la iglesia. Dice, versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Fruto, otra vez el tema del fruto. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego, mire eso, el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y ahí están las coronas, las 5 coronas que son prometidas para la iglesia. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. O sea, las obras, el fruto de la iglesia va a ser probado, evaluado, mejor que juzgado, probado, evaluado. Porque el fruto, que es la marca esencial de un cristiano genuino, va a ser probado. Si es un fruto de gran calidad, que aquí se dice como oro, plata, piedras preciosas, eso va a permanecer y va a producir recompensa. ¿De qué naturaleza? Esperemos a llegar allá. Pero el fruto de otras personas que sea, digamos, picante, madera, heno, hojarasca, pero llevó algo, ¿me entiendes? Llevó fruto. Ese fruto no va a permanecer mucho, pero la persona dice, será salvo, será salva, aunque así como por fuego. Y este pasaje es extraordinariamente importante porque nos habla de cómo creemos que es la salvación. La salvación es por gracia, no por obras. Se recibe por medio de la fe. Y así de gratuita como es, también es gratuito el rapto. Pero la marca de un creyente genuino es el fruto, y ese fruto será probado. Por eso la Biblia habla con tanta insistencia del tribunal de Cristo. Por eso, mis hermanos, hoy quise enfatizar, por sobre todas las cosas, el fruto. Para que tú te evalúes. No tiene que ser tu pastor el que te evalúe, no tiene que ser otro hermano, no tiene que ser ni siquiera el Señor. Porque Él lo sabe perfectamente. Y cuando Él venga, Él sabe a quién se lleva y a quién no. Pero tú tienes que evaluarte ahora. Porque este es el tiempo en el ya del reino de saber quién es quién. De dar fruto por amor a nuestro Señor. Porque le conocemos y por tanto le amamos. Y como le amamos, le creemos. Y porque le creemos, le obedecemos. Y obedeciéndole vamos a llevar mucho fruto. Los santos consumen gracia, los pecadores no consumen gracia, porque huyen de la gracia de Dios. Pero los santos que sabemos que el Señor nos ha dado toda esta oportunidad, consumimos toda la gracia que sea posible para vivir bien, para arrepentirnos, para comenzar de nuevo. Hoy es el tiempo de disfrutar de la vida, sí, de la familia, de la juventud, de la salud, de los bienes, ¿por qué no? Pero por sobre todo, de poner en primer lugar el reino de Dios.
Pero todo eso, la vida misma estará llena de bendición si el reino ocupa el primer lugar. Porque el Señor lo prometió así. Pon el reino de Dios en primer lugar, así como su justicia y todas las demás cosas. Te jura el Señor, te promete, serán añadidas. Créele a Dios y vivirás mejor que nunca. Y la esperanza gloriosa del arrebatamiento, del estado eterno, del milenio, será para ti como miel cuando lo tragues en tu estómago. Así va a ser. Porque esa es la revelación. Para eso nos fue dada. Señor, yo ruego por los que están escuchando esto, para que tu bendición, tu paz, tu gloria caiga sobre ellos y demos mucho fruto. Y te lo pido con gratitud y humildad, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Que el Señor te bendiga y nos vemos en la próxima.